mascarillas, de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Autorización número 00931, CNE, Elecciones Generales 2021. A todos los que se conectan siempre a esta señal, tanto en su versión digital como en la versión de FM. A propósito de la campaña electoral, hemos invitado al doctor Yacu Pérez Guartambel para llevar a cabo esta entrevista en medio de la campaña electoral. Él es el candidato de Pachakutik, Listas 18, que agrupa a todas las organizaciones indígenas y otras varias sociales de cara al proceso electoral del 7 de febrero. Doctor, primero, gracias por aceptar esta invitación. Seguramente usted está entre una caminata o una caravana y otra por varios sectores del país, pero lo que nos gustaría ahora mismo es conocer cómo va a enfrentar uno de los principales problemas que tiene el país, el desempleo. Más de 500,000 empleos se perdieron producto de la pandemia. ¿Qué propone Pachakutik? Hoy todos hablan de exoneraciones tributarias, pero la izquierda no ha sido precisamente muy amiga de los incentivos o de las exoneraciones tributarias. Siempre ha considerado que una distribución equitativa de los ingresos debe de obedecer a que el que más tiene, más debe de pagar impuestos. Buen día, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos quienes están conectados este rato. En teoría podemos hablar muchas cosas bonitas. Quisiéramos que no haya impuestos por un lado, por otro lado quisiéramos que paguen impuestos los que más tienen. Eso es la lógica, eso es en teoría. Pero la realidad es distinta. La realidad es que no vamos a tener capitales, no vamos a tener inversión si no se garantiza, uno, seguridad jurídica, dos, confianza, tres, reglas claras y cuatro, incentivos. ¿De qué sirve yo este rato vociferar y decir que voy a repatriar los capitales vía amenaza? Si eso es inviable, el empresario que tuvo dinero acá tuvo que sacar del país porque no había confianza, porque tenía que, en cualquier rato, podían ser confiscados, expropiados, lo que pasaba en Venezuela, y tenía que sacar. Eso no se justifica, pero les entiendo. Entonces, la manera de atraer esos dineros es diciéndoles, muy bien, a ustedes les vamos a eliminar el impuesto de salida de divisas. Uno, dos, vamos a exonerar del pago del impuesto a la renta, que este rato no estamos cobrándoles. Les vamos a exonerar el impuesto a la renta para que invierta durante 5 años. Le exoneramos, pero invierte en el país. De esta manera vamos a atraer esos capitales, vamos a reactivar el aparato productivo, vamos a generar empleo, y cuando hay empleo, el nivel de vida de los ecuatorianos, de las personas que este rato están en la desocupación, vamos a mejorar. Por un lado. Por otro lado, vamos a generar 1 millón de fuentes de trabajo. No en 1 año, no en 2 años, en 4 años tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear 500,000 unidades productivas en los sectores agropecuario, turismo, artesanal, comercio pequeño y todo lo que es sector productivo. Vamos a dar $10,000 de crédito el primer año sin intereses. No es regalo, como otros están tratando de convencerles queriendo comprar el voto. No es regalo, es un crédito. Crédito el primer año sin interés. ¿De dónde va a salir ese dinero para darles el crédito? Vamos a atacar la corrupción. Vamos a combatir la corrupción. Usted sabe que en el Servicio de Rentas Internas y en aduanas se hace humo. Se evaden cerca de, o un poco más de $5,000 millones. Ahí está el dinero. Combatiendo la corrupción vamos a tener dinero y con ese dinero vamos a reactivarlo y eso será la llave de una de las fuentes de financiamiento. Me llama la atención lo de la evasión y que hayan identificado cerca de $5,000 millones. ¿Cómo ejecutar aquello, doctor? Porque podría ser a través
de un acto administrativo del SRI o de un proyecto tributario? Yo imagino que para las exoneraciones debería de presentarse un proyecto tributario a la Asamblea Nacional. En efecto, esto no es un invento de Yacu Pérez, esto lo dice el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central de Ecuador. Entonces ahí está fundamentado, ahí está con datos. Ahí aparecen algunos empresarios que registran ingresos pero que no pagan impuestos. Es rarísimo. Entonces, eso es evasión. Y en algunos casos es elusión tributaria. Hay que hacer también una reforma tributaria, de hecho, una reforma tributaria para eliminar algunas exenciones y una reforma tributaria para hacer esta exoneración del impuesto a la renta. Igualmente, en materia del IVA, vamos del 12 bajar del 10%. El IVA lo pagamos la inmensa mayoría de los ecuatorianos, porque es un impuesto regresivo, no es un impuesto directo, es un impuesto indirecto. Pero, ¿con qué afán? Es, en vez de tener un ingreso tributario solamente de un pequeño grupo, quisiéramos tener de la mayor cantidad. Y este rato, la propuesta del Fondo Monetario Internacional es subir el IVA del 12 al 15%. Esta camisa aquí me cuesta $15. Con incrementar el IVA del 12 al 15%, significa que ya no me va a costar $15, me va a costar 16, $17. Pero nosotros bajando, vamos a hacer que cueste menos. La camisa también va a costar, en vez de 15, costará $14, $13, y eso va a hacer que la población pueda comprar. Y cuando puede comprar, el productor ya no puede producir una camisa, sino más camisas. Es decir, vamos a recuperar, se va a compensar la recaudación tributaria, no por la cantidad del dinero recaudado, sino por el volumen que se va a recaudar. Esto lo hacen en muchas partes, muchos países. Esto va a ser momentáneo hasta superar esta emergencia económica, la COVID sobre todo, que nos tiene confinado, y es muy importante dar respuesta a esto. Ahora, en las líneas de crédito, ¿a qué tasas de interés? Porque, por ejemplo, la banca pública, tanto en Ban Ecuador como en CFN, tienen tasas que bordean los 8.5% en el caso del crédito para agricultura y ganadería, y hasta el 11.5% para los créditos que están vinculados a las microempresas o a los microproductores. ¿Cuáles serían las tasas que ustedes van a aplicar en el caso exclusivo de la banca pública para que eso también sea atractivo, doctor? Porque sí, hablar del apoyo a la agricultura suena muy bien, pero ya en la práctica tenemos dos problemas allí. Los pequeños productores se siguen quejando porque no se cumple con el pago del precio mínimo de sustentación de los principales vegetales y productos. Y por otro lado, se quejan por los altos intereses en la misma banca pública, que se supone es más barata que la banca privada. En efecto, usted debe conocer que en los países de la Unión Europea, en Corea, en Japón, las tasas de interés no pasan del 2-3%. En países dolarizados como Estados Unidos, Panamá es algo similar. Pero en nuestro país dolarizado, los intereses llegan hasta el 30%. No digo 3, sino 30% para los microcréditos. Eso en cualquier parte del mundo es usura. No podemos continuar con la usura. Nosotros vamos a bajar las tasas de interés a un dígito. Dentro del dígito quisiéramos bajar lo más que podamos. Y eso hay que hacerlo atrayendo, sí, primero hablar con la banca. Nosotros no queremos que pierdan los banqueros. No queremos que sean filantrópicos que trabajen sin ganar. Que ganen, pero que ganen lo justo. Conocemos que si en cooperativas hay algunos gerentes, antes de una regulación reciente, ganaban hasta 40, 50 mil dólares mensuales un gerente. Un gerente de un banco termina ganando 70, 80, hasta 100 mil dólares. Está bien que gane, pero que no gane demasiado. Y vea la diferencia. Sí, la responsabilidad y todo, pero no es para que gane 80 mil dólares mientras una cajera gana 600 dólares. No nos parece justo. Y los intereses, en cambio, completamente a precios astronómicos. Entonces, nuestra idea es que baje a un dígito. Y obviamente la banca pública tiene que dar ejemplo. La banca pública sí tiene que ser menos del 5, 4%, capaz de apoyarles la manera. Yo en mi recorrido que he tenido, porque me he recorrido en la pre-campaña y ahora en la campaña, desde el Carchi hasta el Macará, como dice la canción, desde la Amazonía hasta la península. Y ahí me han dicho, ya no queremos que nos regales plata, no queremos bonos, queremos trabajo o queremos crédito, este es mi negocio, pero yo necesito un crédito para poder mejorar.
pero que esos créditos sean accesibles, no me pongan tantas trabas y las tasas de interés no sean demasiado costosas, altas, sean accesibles, sean asequibles. Eso es lo que queremos hacer. Todas estas propuestas hemos elaborado escuchándoles a las personas, escuchando a los jóvenes para decir libre ingreso a las universidades, escuchando a los padres de familia que no tienen la internet para dar educación a sus hijos, escuchando a los transportistas para eliminar la pérdida de puntos cuando se les multa y pierden consecuentemente la licencia de conducir. Todas estas propuestas y otras más estamos escuchando. El agricultor dice, no puedo comprar un tractor. ¿Por qué? Dice, me cuesta altísimo. Entonces hemos dicho, ¿por qué cuesta tanto? Hemos visto que los aranceles son exorbitantes. Entonces eliminaríamos los aranceles para la importación, para la compra de maquinaria. Lo que un canguro cuesta ahora normalmente $50,000, podría costar unos $35,000. Con eso estamos aventajándoles, o dan más que aventajándoles, creo que estamos haciendo justicia con el sector agropecuario que nos da de comer a los ecuatorianos, pero que no tenemos ningún tipo de apoyo. Ya que estamos entrando a la parte agropecuaria, me gustaría también hablar de lo que ha sido su bandera, ¿no? Incluso usted llegó a la convicción de cambiar su nombre de Carlos por Yacu, en virtud de que Yacu significa agua en quichua. Y eso, sin duda, lo que evidencia es una marca, una consigna clara de la defensa del agua, de la defensa del medio ambiente y demás. Le pregunto, si Yacu Pérez llega a ser presidente del Ecuador, ¿va a declarar al país libre de una política extractivista? Es decir, nos olvidamos de la explotación petrolera, nos olvidamos de la explotación minera, o siempre y cuando se mantengan los estudios de impacto ambiental y se cumpla con la naturaleza, se podría continuar con ese extractivismo? En efecto, primero yo nací en un solsticio de invierno, nací en un carnaval y no hay carnaval sin agua. Entonces, esa es la razón por la que mi lucha ha sido toda la vida por el agua, mi cambio de nombre es Yacu, y que significa agua. Segundo, el mayor milagro de la naturaleza que ha dado es el agua. Y cuando he tenido algunos debates muy airosos con la gente que están, yo respeto, no comparto, pero respeto sus tesis, apostando por el oro, y yo les digo, usted cuando está después de un chuchaqui, porque nadie somos santos, nos tomamos un traguito, al siguiente día, ¿qué prefiere tomar usted? ¿Un vaso de oro o un vaso de agua? Dice agua. Entonces, el agua vale tanto que no tiene precio. El agua ahora mismo está en Wall Street, la bolsa de valores, que lo colocan junto al oro y al petróleo. Eso significa que nos van a mercantilizar. Es una tristeza porque le ponen igual que estos dos metales, pero se puede vivir sin oro, se puede vivir sin petróleo, pero sin agua no se puede vivir. Entonces no es que Yacu Pérez lo va a prohibir, no, yo no quiero ser arrogante, yo no quiero que el ministro o el presidente decida sobre la actividad minera, que sea el pueblo en las urnas, que sea el pueblo soberanamente. Si el pueblo dice, sí queremos que haya minería en fuentes de agua, en zonas sensibles, me dará mucha tristeza, pero tendré que aceptarlo con las regulaciones ambientales, tocará aceptar, aunque no hay cómo, no hay forma. Yo he escrito 2 libros sobre el tema, conozco la realidad extractivista, y por donde pasa la minería ha dejado huellas imborrables de corrupción, de despojo, de violencia, de contaminación, de envenenamiento del agua. Entonces, por esa razón, el pueblo en las urnas le vamos a preguntar, ¿prefiere el agua o prefiere el oro? Lo que decida. Y finalmente decirles que una de las amenazas mayores a las fuentes de agua es la minería, y parte de esto es la lucha contra el calentamiento global, que si no tomamos ahora las decisiones a tiempo. Stephen Hawking dice que en 600 años la Tierra, el planeta, estará envuelto en llamas por el calentamiento global. Yo creo que Stephen Hawking todavía no tenía todos los datos. La Organización Mundial de Meteorología dice que cada año sube la temperatura del planeta, pero los 3 últimos años marcan récord histórico.
récord histórico. Por eso es que hay unos veranos prolongados y unos inviernos que no llueven sino diluvien. Y decimos el clima está loco, no está loco el clima. Las locuras son nuestras y respetar a la madre naturaleza. Por eso digo que quiero dar una reconciliación con la madre naturaleza. Hemos hecho mucho daño y es el momento de evitar su contaminación, de sembrar plantas, de cuidar los páramos, de cuidar la vida. Cuidando la vida, cuidando el planeta, estamos cuidando y garantizando el futuro para nuestros hijos. Coincidimos con lo de la Pachamama, doctor, pero para precisar, y en el caso del petróleo, se lo pregunto porque igual hay mucha conciencia de los ingresos que percibe el erario nacional a propósito del denominado oro negro, ¿no? Cuya explotación empezó en el año 72, 73, con la última dictadura. En efecto, el petróleo comenzó con fuerza. Comenzó, en realidad, la explotación petrolera ya por 1900, a inicios del siglo XX, en Esmeraldas, pero con fuerza en el 72, en el tiempo de Bombita, y decían que vamos a salir de la pobreza aquello, y refutándole, bueno, no refutando, pero y alguien conociendo la realidad, el expresidente Betancur en Venezuela dijo, el petróleo es el excremento del diablo, y creo que no estuvo equivocado, porque hay que reconocer que algo benefició el petróleo y nos sigue beneficiando, pero las comunidades de Sucumbíos, de Xuxufindi, de Sacha, de Orellana, de la Amazonía ecuatoriana, de donde proviene el petróleo, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen saneamiento ambiental. Y eso es una tristeza, ¿no? Que los gobiernos no hayan dado esa equidad que se requiere en el país. Nosotros no es que vamos a cerrar las válvulas del petróleo, vamos a limitar el petróleo donde las comunidades consienten que si hay explotación petrolera, perfecto, pero donde no consienten no habrá explotación. Los campos petroleros donde están explotando, que terminen de explotar, que si ahí mismo pueden mejorar, potenciar, que lo hagan, pero por ejemplo en el Yasuní no debería ampliarse la frontera petrolera. Además el petróleo, el crudo del Yasuní es un crudo pesado, no es un crudo liviano, es de menor costo, y no deberíamos poner en riesgo a nuestros hermanos tagaeris, taromenanis, y sobre todo acabar con la Amazonía, con lo poco que nos queda de la Amazonía, porque ya no somos un país amazónico, somos un país con unas 2 islitas pequeñas de Amazonía. Yacu Pérez Guartambel, candidato a la presidencia por Pachacutic, listas 18, está en el purgatorio. En este momento vamos de inmediato a la pausa comercial, pero antes abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Mucha atención. La ATM informa que desde el pasado lunes 18 de enero se reanuda la atención de los trámites de registro, matriculación y revisión técnica vehicular, sujeto a la reactivación de la plataforma tecnológica de gestión de impuestos vehiculares del Servicio de Rentas Internas. Si no alcanzaste a efectuar el trámite de matriculación del año pasado, tienes hasta este 31 de enero para poder cumplirlo sin multa, cancelando a la par la matrícula del presente año 2021. Para más detalles, visita nuestras cuentas en Twitter, Instagram y Facebook. ATM trabaja en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio de las menciones publicitarias. Pausa comercial aquí en el Purgatorio. Autorización número 00932, CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora realiza todos los trámites de la ATM en el Centro de Atención Ciudadana. Cuenta con 11 módulos de atención para que realices todos tus trámites. Ubicado en el Centro Comercial Albán Borja, local 56, en el horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La ATM y el Centro de Atención Ciudadana trabajan pensando en ti. Alcaldía de Guayaquil. El doctor Yacu Pérez Guartambel, candidato presidencial por Pachacutic, está en el purgatorio.
Continuamos en esta entrevista, pero antes abrimos el espacio de las menciones publicitarias. La matriculación y revisión vehicular del año 2020 se reabre. Si no pudiste efectuar la matriculación anual del año 2020, ahora es tu oportunidad de hacerlo. Del 18 al 31 de enero no se generará la multa por calendarización por medio de la disposición de Vicente Tallano Basantes, gerente general de la ATM. No lo olvides, del 18 al 31 de enero podrás cancelar los valores de este trámite e ingresar a la página web de la ATM, www.atm.gov.es, y solicitar un turno para la revisión técnica vehicular y acudir el día de tu cita para tener al día la documentación de tu vehículo. Juntos nos movemos en Guayaquil con responsabilidad y documentación al día. La ATM y el municipio de Guayaquil trabajan por ti. Fin del espacio de las menciones publicitarias. Doctor, la transparencia me parece que ha sido una de las más grandes utopías, no de Sudamérica, sino de Latinoamérica. En la Constitución de Montecristi nos dijeron que el denominado quinto poder, el poder social, iba a ser esa suerte de panacea, ¿no? Para acabar con todos los latrocinios y los escándalos y la corrupción. Pero ya vio usted lo que sucedió primero con los denominados concursos de oposición y méritos para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Y luego, cuando en la consulta del 2018, promovida por Lenín Moreno, se cambió el mecanismo a través de una elección en las urnas, tuvimos primero a un sacerdote, hoy detenido por el presunto delito de concusión al vender puestos y cargos públicos, y luego tuvimos a un campeón de taekwondo, al señor Cristian Cruz, quien apareció también en medio de esa feria de carnets de discapacidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En efecto, por eso nuestra propuesta es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social junto a otras instituciones. Para eso hay que convocar a una consulta popular. Igual vamos en esa pregunta a la consulta popular, disminuir el número de asambleístas. No queremos cantidad, sino calidad de asambleístas. Actualmente de los 137, 60 están involucrados en casos de corrupción. Y por eso también nosotros vamos a eliminar los sueldos vitalicios a los expresidentes y exvicepresidentes de la República. No nos parece correcto estar pagando a tantos expresidentes o exvicepresidentes que saquearon el país, que maltrataron, que fueron indolentes con la mayoría de los ecuatorianos. La transparencia realmente no existe. Hay un aforismo jurídico que se dice: quien hizo la ley hizo la trampa. En la Constitución de 444 artículos que contiene la Carta Magna, se dispuso la creación del cuarto poder, del quinto poder, reinventando el agua tibia. Generalmente en el mundo entero hay las tres funciones que constituyen el poder público: función legislativa, judicial y ejecutiva, y aquí se les inventaron dos poderes más, pero que en realidad fue una alcahuetería para el gobierno pasado, para poder distribuir al dedo a su gente, a sus amiguitos, y controlar prácticamente todo. La lucha contra la corrupción es difícil, muy difícil, pero no imposible. Nosotros tenemos algunas propuestas muy concretas. Vamos a endurecer las penas para los que roban los dineros del Estado a 40 años. Vamos a recuperar el patrimonio que se ha adquirido con bienes de la corrupción a favor de los ecuatorianos. Para eso vamos a aprobar la ley de extinción de dominio, pero con efecto retroactivo, para que también devuelvan a aquellos que han robado durante los últimos 20 años. Vamos a evitar los direccionamientos, es decir, que los contratos se den a los amiguitos al dedo. Claro, ponen ahí a través del sistema de compras públicas, pero sabemos, yo estuve en la prefectura y me pude dar cuenta que cuando se quiere desviar o favorecer, se pueden hacer. O sea, y si alguien que no tiene ética, que no tiene honestidad lo hace, entonces ahí vamos a reformar eso, justamente reformando la ley de contratación pública, a fin de evitar que se les otorgue las adquisiciones o los contratos de adjudicaciones de obras. Lo que pasó con Odebrecht, lo que pasó con Arroz Verde, lo que pasó con la Vía Joyas, lo que pasó con la refinería del Pacífico, que invitaron al expresidente Chávez y Correa a inaugurar, a colocar la primera piedra en Manta.
se esfumaron ahí 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Hoy hasta la piedra se lleva. Eso no puede continuar. Y por eso es indispensable también garantizar la independencia de la justicia, para que los jueces y fiscales actúen de manera libre, sin temor, sin miedo. Hay que ejecutar las estipulaciones acordadas con la OEA y Naciones Unidas para que sea un instrumento de lucha contra la corrupción, como lo han hecho algunos países, Panamá y fundamentalmente Guatemala. Tenemos que dar ejemplo de honorabilidad y de honradez. Así como hicimos en Cuenca, en el Azuay, la prefectura, inauguramos la honestidad. Eso tenemos que replicar. Nosotros ahí, del presupuesto de 36 millones de dólares, que es anualmente, ahorramos 10 millones de dólares. Es decir, casi un tercio del presupuesto. Y con eso hicimos obra pública. Eso queremos hacer acá también a nivel del país. Lo que hicimos en el Azuay, replicarlo a nivel nacional. Ahorrando el tercio del presupuesto, tenemos chance de poder invertir en obra social. Ahora, para poder abordar todos los temas en los últimos 10 minutos que nos quedan, doctor, 10, 12 minutos, hablemos de salud primero y luego de educación. En salud, ¿cuál es el planteamiento de Pachacuti? Fortalecer los niveles de atención primaria, centros y subcentros de salud, para evitar que en casos similares a la pandemia tengamos este colapso en los hospitales. A ver, no podemos decir que la pandemia evidenció las falencias en el sistema de salud pública. Esto no es nuevo. De hecho, ningún sistema hospitalario en el mundo, ni el de Estados Unidos, ni en Europa, pudo darse abasto. Pero, ¿cuál sería la propuesta de Pachacutic para fortalecer el sistema de atención primaria en salud pública? En efecto, vamos a fortalecer el sistema de salud pública no privatizando, porque el rato que privatizamos, adiós de las personas de escasos recursos económicos no tendrían la posibilidad de hacerse atender. Vamos a garantizar la estabilidad del personal médico como un justo homenaje que están cuidándonos la vida a ellos. La seguridad social tampoco lo vamos a privatizar, por el contrario, más bien garantizamos a no meter la mano en las arcas del IES. Eso es de los jubilados, desde los empleados, de los trabajadores. Vamos a adquirir las vacunas para vacunar al 60% de la población ecuatoriana. De acuerdo a los entendidos, la comunidad científica se requiere al menos el 60% de vacunas para generar inmunidad. Una vez que están vacunadas las personas, los resultados estarán bien y consecuentemente tendremos la posibilidad de reactivar el sector productivo porque la gente ya no tendrá miedo a salir de casa, ya no tendrá miedo a contagiarse. Creo que eso es fundamental, porque decir quédese en casa, sí, pero en casa no trabaja, pero sí tiene hambre y si no trabaja no come. Entonces creo que hay que ser realistas. No hay cómo decirle quédense en casas y haciendo que se mueran de hambre. Entonces tenemos que vacunar. Es indispensable y para eso hay que plantear un plan integral de salud pública en donde se le invite a los médicos, a la academia, a los profesionales, y no solamente a los médicos, sino a todos quienes hacen salud, desde el ingeniero sanitario, pasando por el psicólogo, hasta el epidemiólogo. Adicional a eso, tenemos que también vincular la salud ancestral. La salud ancestral cumple un papel fundamental. Parece que no haría nada, pero sin la medicina ancestral, muchísimas personas se hubiesen apagado por la COVID. Ha sido el jengibre, ha sido la manzanilla, ha sido las preparaciones de sus plantitas, de sus hierbitas, las que han ayudado a combatir la COVID, y eso creo que hay que destacar. Por eso tiene que complementarse. No estamos diciendo que la medicina ancestral va a sustituir a la occidental, ni la una ni la otra. Simplemente no se compiten, sino se complementan. Es decir, ¿cuál sería el aumento en la inversión para materia de salud? Usted sabe que hay parámetros en la Constitución, ¿no? Hay un porcentaje que se define de acuerdo al Producto Interno Bruto, me parece que es el 5 o el 6%, y lo propio para educación. ¿Cuál sería la modificación presupuestaria que haría un eventual gobierno de Yacu Pérez en materia del Frente Social? Hay que acercarnos y ojalá cuando terminemos nuestro gobierno llegar a mantener el 5% del Producto Interno Bruto. Eso es indispensable.
En este gobierno ha habido muchos recortes y se ha tratado de llegar a la meta, más que la meta, a la propuesta, lo que consta en la Constitución de la República. Tenemos que darle todo, sobre todo en estos tiempos de la pandemia. O sea, lo que se requiere es camas UCI. Y camas UCI no solamente es la cama, es fundamentalmente el ventilador artificial o el ventilador que posibilita controlar a las personas que requieren estas respiraciones. Y para eso es el ventilador mecánico que salva la vida. Pero este rato en la mayor parte de los hospitales, ya sea en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, las UCIs o unidades de cuidado intensivo están colapsadas, ya no tienen más. Si hay alguna persona, un paciente que requiere hospitalizarse y requiere una atención emergente de UCI, tiene que esperar hasta cuando alguien se cure después de 3 días, 4 días, 5 días. Eso es una tragedia. Y realmente esto es la indolencia. Mientras muchas personas estaban falleciendo, los médicos luchando contra la pandemia, otros estaban robando, otros estaban vendiendo sus medicamentos hasta el 9000% de sobreprecio frente a los costos reales. Pues es increíble. Eso no cabe en realidad en nuestra mente saber que hay gente que se aprovecha del dolor ajeno, de la tragedia, de la muerte, del fallecimiento de muchos hermanos. Eso tiene que cambiar. Nos quedan los últimos 5 minutos. Solo con la eliminación del examen de ingreso a la educación superior pública se terminan los problemas en esa área. ¿Cuál es la propuesta complementaria de Pachakutik en virtud de la infraestructura que también ha presentado no solo carencias, sino también problemas administrativos? Hay que hacer un cambio estructural. Es importante el libre ingreso a las universidades, pero hay que hacer una nueva ley de educación superior. Hay que garantizar el cogobierno, la autonomía universitaria, la democratización universitaria y el libre ingreso a la universidad. El libre ingreso le ponemos énfasis porque en el 2010 cambiaron de ley. Desde el 2010 apareció el examen de admisión, que se ha construido una pesadilla para los jóvenes. En nuestro gobierno eso se eliminará. Pero para eso hay que crear más infraestructura, hay que ampliar las universidades, hay que contratar más personal, más docentes, y la idea es mejorar la calidad de la educación. Es fundamental. La sociedad dirá dónde van las universidades. Por lo tanto, si la universidad está mal, la sociedad va a ser un reflejo de aquello. La clave es educación, educación, educación. Igual hay que crear algunas universidades en los 4 años. Podremos inaugurar una universidad en Santo Domingo de los Colorados, donde esta provincia creo que es 7ª en población, no tiene una universidad. En la Amazonía apenas creó una universidad. Es menester crear universidades, no crear universidades de garaje como la tuvimos, pero sí donde justifica técnicamente, donde hay condiciones. Es importante también crear esto. Además de eso, tenemos que cambiar o reformar la ley de educación intercultural. Es una ley completamente burocrática. Los maestros, en vez de dar clases, tienen que estar estresados llenando fichas, llenando formularios. Una burocracia increíble. Y para salud y en educación se elaboraron los distritos, los circuitos, que no respetan la concepción histórica que hemos tenido de regiones, provincias, cantones y parroquias, sino se fueron creando otras. Y lo único que hace es más burocracia, más confusión, más papeleo, más burocracia. Eso en realidad no está bien. Mientras más fácil sean los accesos, es mejor. La sabiduría está en las sencillas, en lo simple, no en lo complejo. Doctor, para concluir, la del estribo, varias encuestas lo ponen a usted tercero. ¿Qué le dicen las suyas? Yo no tengo realidad de encuestas, pero si nos ponen en tercero, los dos que están disputando, obviamente que ellos pagan a las encuestadoras, tienen la real encuesta y la encuesta es manipulada. La encuesta real, seguro que les estamos encima de ellos, porque nosotros en las encuestas del corazón, en las encuestas de carne y hueso que vamos recorriendo aquí en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en la sierra, en la Amazonía, en la costa ecuatoriana, hay un crecimiento enorme. Y en estos 2 días, ayer y hoy, he notado que aún el crecimiento fue exponencial. Muchos analistas
periodistas con los que he conversado, gente completamente independientes, que no son de mi partido, de mi movimiento, me han felicitado y han dicho que ganaste el debate, tuviste mejor propuesta, mejor preparación, más solvente, y eso la población ha visto y claro, en los recorridos me dicen, ganaste el debate, chévere, más, dale duro más a tal candidato, y eso nos hace que parezca que crecimos, según algunos dicen que podríamos haber crecido entre unos 3 y 5 puntos después del debate. Me alegra que eso piense la gente así, porque además la presidencia de la República no debemos ganar por tener más chequera, por tener más millones de dólares, sino por tener más neuronas y tener más corazón. Y eso se hace demostrando a través de los debates, sustentando con ideas, argumentando con tesis, y creo que los ecuatorianos no solamente vamos a votar por la camiseta que nos dan por el cilindro de gas. Eso es mercantilizar la política, eso es comercializar la política. ¿Quién regala todas estas baratijas, todos estos regalitos? Después va a recuperar. Nada es gratuito en la vida, los recupera con creces. Nosotros no tenemos que dar a veces unas poquitas mascarillas que tenemos, pero es necesario este rato para proteger por situaciones de bioseguridad, y unas cartillitas que damos la propuesta. Así ganamos la prefectura en el Azuay, hace 2 años, en la bicicleta con el saxofón y dando a conocer nuestras propuestas, que hemos escrito libros, que hemos sido profesores de varias universidades, la gente conoció. En las encuestas no nos pusieron ni siquiera en el 5º lugar, estábamos en el último, y faltando un mes yo decía, se fregó, vamos a ganar. Y dicho y hecho, sacamos 10 puntos de diferencia sobre la segunda que nos siguió. Esa misma conexión, esa misma sintonía, hasta yo diría, ayer y hoy fue aún más de lo que pasó hace 2 años en la prefectura de la ciudad. Por eso estamos convencidos que de que pasamos a la segunda vuelta, eso es irreversible, eso es inobjetable, de acuerdo a lo que percibimos, de acuerdo a lo que sentimos con la población en las calles. Agradecemos la comparecencia del doctor Yacu Pérez Guartambel, candidato a la presidencia por Pachacutic, listas 18. Confeso admirador de Mahatma Gandhi y también de Martin Luther King, francos defensores en su época, ideólogos de los derechos civiles, en el caso de la India y también de Estados Unidos. Así me lo comentó en una entrevista allá en Cuenca, y bueno, por lo que se ha podido constatar, ha tenido muy definidos esos 2 ejemplos de estos luchadores. Doctor, ha sido un placer tenerlo en el purgatorio, ojalá no sea la última, y bueno, vamos a ver qué pasa el próximo 7 de febrero, ¿no? Después del 7 de febrero ya no estaremos en el purgatorio, ya estaremos en el paraíso, o cerquita del paraíso, y eso significa tener un Mishki Pullito. Le quedo muy agradecido, un fuerte abrazo. Igualmente, también para usted, salud. Mascarillas, de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y Metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Autorización número 00931. CNE. Elecciones Generales 2021. Autorización número 00932. CNE. Elecciones Generales 2021.